Más de la mitad de los pueblos de Castilla y León, el 60%, no tienen ni banco ni cajero automático para hacer operaciones tan simples como sacar dinero. Aún así, en los últimos años la brecha se ha reducido y han aumentado los puntos bancarios en el medio rural, algunos en forma de autobús. Buenas tardes. El viernes los vimos manifestarse y hoy se ha dado un paso más en la negociación del convenio para los empleados de Renault en Palencia y en Valladolid. El ministro de Industria se ha reunido con la compañía y con los sindicatos. Diego Cano. Sí, una reunión que continúa todavía a esta hora en el interior del Ministerio. Fuentes sindicales nos aseguran que la empresa ha realizado una oferta con subidas salariales, más flexibilidad y recuperación de producto en las factorías. Continúan las negociaciones con la esperanza de desencallar la situación, aunque ya avisaban los sindicatos a la entrada, habrá más paros si no se alcanza un acuerdo. El juez ha concedido unos días más a Zapatero para que declare como imputado. Será el 17 y 18 de junio. La causa es enorme. Hoy hemos sabido que el sumario tiene unas 4.000 páginas y el abogado quiere preparar la declaración. El socialista García Page ya ha pedido abiertamente a Sánchez que convoque elecciones. Además, hoy la Universidad de León asegura que podría retirarle a Rodríguez Zapatero el título de doctor honoris causa que le otorgaron en 2023 si los indicios se convierten en pruebas o si se demuestran más evidencias de su presunta culpabilidad en el caso Plus Ultra. Miles de agentes se preparan para blindar los escenarios por los que pasará el Papa en su visita a España en apenas 10 días. Más de 2.000 lo hacen en la Escuela de Policía Nacional de Ávila. Están recibiendo formación específica como alumnos, pero en unos días habrán jurado el cargo. Un dispositivo sin precedentes y no solamente de seguridad, porque muchos serán los que se desplacen hasta Madrid desde nuestra comunidad para poder ver a León XIV, lo que será su primera visita oficial a España. Estaciones como esta estarán a rebosar y ojo, porque ya esos billetes empiezan a volar, enseguida lo vemos. Y si hoy han pasado calor, prepárense para mañana porque subirán un poco más las temperaturas y aumentará también el riesgo de tormentas por la tarde. Hay avisos activados en el norte de León y de Palencia. En más de la mitad de los pueblos de Castilla y León, en el 60%, es imposible ir al banco o al cajero porque directamente no hay. Nuestra comunidad es la más afectada por lo que se llama exclusión financiera. Pero vamos a ver unos datos que demuestran que la situación ha mejorado en los últimos años. Porque si en 2021 había más de 290.000 personas que vivían en municipios sin banco, 3 años después, esa cifra se ha reducido más de un 30%, hasta llegar a poco menos de 200.000. Las oficinas móviles y la apertura de sucursales han conseguido frenar la brecha. El 8% de los habitantes de Castilla y León no tiene acceso a servicios financieros. No obstante, se observa también en Castilla y León una mejora en los puntos, en los accesos de servicios bancarios. Por ejemplo, hay 114 municipios que en 2021 no tenían acceso y ahora lo tienen. Esto se debe a medidas alternativas tomadas por las entidades bancarias como los ofibuses, pero sobre todo por la apertura de sucursales en municipios con más de 500 habitantes. Las asociaciones bancarias firmaron un protocolo en 2022 para paliar este efecto de que había partes de la población que no tenían acceso a los servicios bancarios. Aunque otras medidas como la retirada de efectivo en supermercados o por correo no han tenido la acogida esperada. Puede ser que un factor sea porque llevan poco tiempo y todavía no se conocen bien. Y no se tiene todavía una confianza tremenda en ellos, pero el hecho es que aún se utilizan poco. En el informe de la inclusión financiera presentado por el Banco de España, además se incluye que los usos de los servicios financieros por parte de los inmigrantes es muy similar al de los nativos, aunque con más protagonismo de las remesas y menos de las tarjetas de crédito.
Otra de las recomendaciones que viene dando el Banco de España en los últimos años hace referencia al dinero en efectivo. Capítulos como el del apagón han hecho evidente la importancia de llevar algo suelto y lo cierto es que una parte de la sociedad se ha concienciado. La reserva de efectivo se ha duplicado en 2025 y sigue siendo el principal medio de pago, aunque los canales digitales ganan cada vez más terreno. El 78% de la población mantiene la costumbre de ir al cajero de forma habitual, un 5% más que el año anterior. Prefiero pagar en efectivo, llevo las cuentas mejor, llevo algo, pero menos de 10 euros. Con efectivo si puedo tener y si alguna compra un poco más grande pues con tarjeta. Poco, suelo pagar con tarjeta la mayoría de las veces porque al final es más práctico, lo llevamos en el móvil y lo tenemos más a mano, yo creo. Para pagar sobre todo compras pequeñas, pues el pan, café. Otra forma de exclusión financiera la sufren las personas que por diversas razones no tienen una cuenta bancaria, como por ejemplo la población inmigrante. El Banco de España defiende que se les facilite la creación de este tipo de productos, como cuentas básicas o adaptadas. Pagar la luz, el agua, recibir una ayuda o hacer una transferencia forman parte de nuestra vida económica cotidiana. Gestos que resultan imposibles si no tenemos una cuenta bancaria. O incluso el que te puedan hacer un contrato de trabajo. Si no tienes una cuenta, no te hacen el contrato. Para evitar la exclusión financiera, hace más de una década se diseñó la conocida como cuenta de pago básica, con un coste máximo de 3 euros mensuales. Cuando se desconoce la existencia de las cuentas de pago básica, normalmente lo que exigen las entidades bancarias es que para abrirles la cuenta les exigen que contraten un seguro de sanidad. Un seguro de sanidad por el cual llegan a pagar pues unos 400 euros semestralmente. Que obviamente cuando abren la cuenta no tienen ese dinero, pero necesitan tanto la cuenta que llegan a contratar esos seguros sanitarios. Según el Banco de España, el grado de bancarización es menor en las personas migrantes y mucho más entre quienes residen en situación irregular. Es imprescindible tener una cuenta bancaria porque si no, ni puedes hacer cargo de tus obligaciones ni tampoco puedes disfrutar de los derechos. Dice este estudio que a la población migrante le resulta más difícil ahorrar y las características socioeconómicas también determinan su vulnerabilidad financiera. Los vimos protestar el viernes pasado en Valladolid y en Palencia. Los trabajadores de Renault en Castilla y León hicieron parones para exigir a la empresa que desbloquee la negociación del convenio colectivo. Amenazaron incluso con ir a la huelga indefinida si Renault no se sentaba a hablar de mejores condiciones laborales y de aumentos de sueldo. Una situación tensa que llevó el mismo día al ministro de Industria a convocar a ambas partes para sentarse en una misma mesa. Y hoy se está produciendo esa reunión en Madrid. Diego Cano. Sí, una reunión que se está prolongando. Comenzaba eso de las 5:30 de la tarde y continúa todavía hasta ahora en el interior de este Ministerio de Industria. Eso sí, nos confirman fuertes de los sindicatos que la negociación avanza, que la empresa ha hecho una oferta con mejoras salariales, más flexibilidad y recuperación de producto para las factorías. 3 demandas que venían haciendo los sindicatos. No quieren avanzar nada, pero confían en la negociación, siguen negociando con la esperanza de desencallar esta situación, aunque ya avisaban también los sindicatos a la entrada de que habrá más paros si no se alcanza un acuerdo. Lo que queremos es que pongan encima de la mesa la propuesta que retiraron, con los productos que iban a asignar a las plantas españolas y la propuesta que habíamos pactado entre todos y que también retiró. Nuestras demandas son mejorar un poco esa última propuesta, en salario, en flexibilidad y en condiciones laborales. A partir de ahí, si son capaces de acercarse, estaremos en predisposición de firmar un acuerdo que luego, lógicamente, tendrán que ratificar todos los afiliados de comisiones obreras. Y precisamente esta tarde hemos conocido un relevo importante en la industria. El presidente de Renault España, Josep María Recasens, será el nuevo consejero delegado de Indra a partir del 17 de junio. Sustituye a José Vicente de los Mozos, que también dirigió Renault España antes de dar el salto a la tecnológica. Con este cambio, la compañía busca cerrar la crisis interna abierta a principios de año después de los choques entre la anterior dirección y el gobierno. La semana que viene estaba prevista la declaración de Zapatero por su imputación en el caso Plus Ultra, pero el tamaño de la causa que vamos conociendo ha hecho que su abogado haya pedido más margen. Finalmente serán los días 17 y 18 de junio. Más allá del rescate, la audiencia apunta a un negocio relacionado con el oro en Venezuela.
será el 17 y 18 de junio. El juez de la Audiencia Nacional ha aceptado la petición de la defensa del expresidente del Gobierno de posponer su declaración como investigado en el denominado caso Plus Ultra. Su letrado esta mañana aludía a la extensión y complejidad de la causa 24 horas después de conocer todos los detalles de ese sumario. Un sumario del que seguimos conociendo novedades. Por ejemplo, cómo esta red de tráfico de influencias podría haber estado centrada también con el petróleo, el oro al que denominaban amarillo y el níquel en Venezuela. El traslado de 5 toneladas de oro de Caracas a Dubái pudo ser el origen de las investigaciones a Zapatero. Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España. El expresidente habría sentado en el país latino un plan de negocio que iría más allá del petróleo. Francia y Suiza dieron aviso a la UDEF de esta operación, vinculando a Rodolfo Reyes, accionista mayoritario de Plus Ultra y ahora bajo una orden de detención internacional impulsada por el juez Calama. Según el sumario, Reyes alardeaba de la capacidad de influencia del socialista. Zapatero aquí manda. Wadefaf, la empresa de las hijas, habría recibido $500.000 de euros por estos movimientos a través de Inteligencia Prospectiva, la entidad asociada a 2 hermanos venezolanos, los Amaro Chacón. Además, el sumario incluye la agenda incautada a Julio Martínez, testaferro y amigo del expresidente. En ella aparece reflejado sobre este asunto un porcentaje del 10% que los investigadores interpretan como un reparto económico. Pero también hay referencias al contrato que adjudicó Óscar Puente a Huawei para la renovación de los routers de la red ferroviaria por 400.000 euros. Anotaciones manuscritas que incluso apuntan a que la trama pudo influir en la repatriación de Edmundo González. Pues sí, es público notorio. Yo conozco muy bien al presidente Zapatero, he trabajado muchos años con él. Lo dije el otro día, hace 26 años conozco al presidente Zapatero. No he tenido oportunidad, transparencia absoluta, la pregunta que hacía de hablar con él desde que ha surgido este asunto. Y yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Ya ven que el Gobierno sigue dando la cara por Zapatero mientras aumenta la ofensiva del Partido Popular. Critican la incoherencia de los socios de investidura que de momento siguen descartando apoyar una posible moción de censura. Feijóo reclama un cambio ante los que considera graves delitos y escándalos que salpican al Gobierno central. Y no es normal que España ya aparezca como uno de los centros de corrupción mundial. Con la moción de censura sobre la mesa, sin ningún tipo de cesión a los partidos separatistas, nosotros sí que la apoyaríamos. ¿Para qué? ¿Para que venga el gobierno de los amigos de Montoro? Veremos cómo evoluciona. El PP insta a los socios del Gobierno a que actúen con coherencia. ¿Por qué sostenéis esto? ¿A cambio de qué? Es que es de una falta democrática absoluta decir que me como la corrupción del Gobierno porque no quiero que gobierne el PP. Y en el Senado, interpelado por el Partido Popular, hagan caso al señor Felipe González, dimitan, convoquen elecciones y lleven a Zapatero de número 2. El Gobierno insiste en la presunción de inocencia. Usted ya ha condenado al presidente Zapatero. Bueno, pues mire, permítame que como ministro de Justicia le diga que este es el tiempo de la justicia. Y achaca la actitud de sus socios a intereses electorales. Que a un año de unas elecciones municipales y autonómicas, bueno, pues haya diferentes espacios políticos que intentan establecer diferentes estrategias. Mientras el socialista Page advierte de que este es el momento de mayor riesgo para el PSOE en la democracia. O cuestión de confianza o elecciones. Por el momento, el Gobierno de Sánchez se mantiene firme en seguir al frente hasta agotar la legislatura. La Universidad de León se planteará retirarle al expresidente del Gobierno el título de doctor honoris causa si los indicios se convierten en pruebas y si se demuestra que hay más que indicios de su culpabilidad en el caso Plus Ultra. La rectora ha recordado que todavía no hay pruebas suficientes para plantearlo y esperará al avance de las investigaciones. José Luis Rodríguez Zapatero recibía el título en 2023 por su buen hacer como presidente del Gobierno. La institución se planteará retirárselo si esa gestión queda en entredicho. Ese honoris causa se le otorgó por su buen hacer como presidente del Gobierno, por su trayectoria política, por las leyes que se aprobaron dentro de su Gobierno y si, bueno, finalmente, bueno, pues toda esa gestión del Gobierno queda en entredicho porque se demuestren, los indicios se conviertan en pruebas y se demuestre que hay más que indicios, pues evidentemente será la hora de plantearnos retirar ese honoris causa. Más cosas. Madrid empieza a blindarse para la visita del Papa. Será la primera vez que León XIV pise nuestro país desde que fue nombrado hace un año.
Las fuerzas de seguridad van a desplegar un dispositivo sin precedentes para afrontar una visita que durará 4 días. Hoy el Gobierno la ha declarado evento de interés nacional junto a otros 2 grandes acontecimientos: el Bicentenario de Goya, que se va a celebrar en 2028, y el que nos toca de lleno, el Triple Eclipse. El primero, este 12 de agosto, que se podrá disfrutar en Castilla y León. Un dispositivo de seguridad que va a blindar Madrid y en parte lo hará por esa cantidad de gente que se espera que se desplace hasta la capital. También desde aquí, desde nuestra comunidad, y todo para poder asistir a un hecho que se espera sea histórico. La gente cogerá coches, autobuses y estaciones como esta se llenarán. Bueno, pues es una persona que atrae a las masas, tiene un carisma y yo espero y confío que transmita algo sobre todo a los jóvenes. Pues imagino que sí, que de manera organizada, a nivel de las parroquias o de los grupos católicos juveniles que haya, pues sí que puede haber movimiento. Hay un enorme engranaje que se ha puesto en marcha para que todo sea seguro durante la visita de León XIV. Más de 2.500 alumnos de la Escuela de Policía Nacional de Ávila reciben formación específica para trabajar esos días en los que el Papa esté en España. El viernes van a jurar el cargo y ya serán agentes para el dispositivo. Reaccionan a la aparición de un arma. El objetivo a proteger es, en este caso, el Papa. Seremos los encargados del círculo de protección más cercana a la personalidad. Simular incidencias tanto de bajo nivel como de alto nivel. Ejercicios de protección tanto a pie como en vehículo que desarrollan en la base aérea de Torrejón de Ardoz. A 100 kilómetros, en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, también se preparan para la visita de León XIV. Reciben, por ejemplo, formación de arco y escáner. Hay unas normas. Si quieres entrar, tienes que cumplirlas, si no, no vas a entrar. Seguramente se les sitúe en filtros de seguridad que se ubicarán en todo Madrid, Barcelona y Canarias. 2.600 alumnos de esta escuela se incorporarán al dispositivo de seguridad. Se les está dando una formación básica para poder colaborar en todo momento con nosotros. ¿Qué veis ahí? Además, cientos de voluntarios coordinados desde las parroquias van a colaborar en esas funciones de canalización, información y ser la cara amable con el peregrino. Con los 13.000 agentes más efectivos locales que se desplegarán para la visita de León XIV. Hay novedades en la operación contra el terrorismo yihadista que se ha saldado con 2 detenciones en Castilla y León, en Valladolid y en Burgos. En este último caso, hoy hemos sabido que el joven tenía alquilada una habitación en la barriada militar y que estudiaba en la Universidad de Burgos. El detenido ayer en Burgos en el marco de una operación contra el terrorismo yihadista es un joven emiratí de unos 20 años, alumno de la Universidad de Burgos. De hecho, hasta aquí, hasta la Facultad de Económicas, venía habitualmente a primera hora de la mañana y lo hacía en taxis, según cuentan vecinos suyos, que lo veían utilizar el servicio hasta 4 veces al día. Aquí en la Universidad de Burgos aseguran que desconocen si el joven es alumno y añaden que la Guardia Civil no se ha puesto todavía en contacto con la institución para recabar información sobre él. El joven fue detenido ayer en el piso en el que vive con la dueña de la vivienda que le alquila una habitación. La Guardia Civil registró la casa y se llevó también algunos enseres. Al parecer, el detenido se habría radicalizado en los últimos meses. Un grupo de estafadores se ha llevado 60.000 euros de una empresa zamorana dedicada a las aves, haciéndose pasar por uno de sus proveedores de maquinaria. Los delincuentes les dijeron que habían cambiado el número de cuenta y que ahora los pagos debían hacerse allí. Al segundo intento, la compañía de Zamora fue consciente del engaño. Y no les ha valido la picaresca a 2 personas que han sido detenidas en Ávila. Cobraban entre 200 y 600 euros por conseguir inscripciones ficticias en el padrón municipal. Presentaban contratos de arrendamiento falsos e incluso la hoja de inscripción. La investigación se inició hace 2 meses después de detectarse hasta 27 altas en el padrón en un mismo domicilio.
El Cuerpo Nacional de Policía investiga los 2 incendios de vehículos que se han producido esta madrugada en el barrio ponferradino de Flores del Sil y que ha afectado a un total de 5 coches. La coincidencia temporal entre ambos sucesos hace pensar en una posible intencionalidad. El primer aviso se recibió en torno a las 4:35 horas. Cuando los bomberos llegaron, el fuego ya había sido extinguido gracias a la rápida actuación de la Policía Municipal con un extintor. Poco después se registró un segundo incendio que afectó a otros 4 vehículos. Los efectivos lograron sofocar las llamas con rapidez y evitar mayores daños. La policía ya estudia el caso. El sol y las altas temperaturas nos han metido de lleno en un verano que no ha llegado todavía al calendario. El tiempo ha cambiado en las últimas semanas y hoy ha sido un día más de calor, demasiado calor. Porque los registros que estamos alcanzando no son los habituales para mayo y van a seguir así bastantes días más. Incluso mañana repuntan un poquito más las temperaturas. Sergio. Seguimos hablando de temperaturas extraordinariamente altas, María, y van a seguir así durante toda la semana. De hecho, si echamos mano del mapa de anomalías de temperatura, vemos cómo siguen predominando esos tonos rojos y además lo harán tanto de noche como de día. Las mínimas también van a ser más altas de lo normal. Incluso en zonas del norte peninsular estamos hablando de temperaturas que podrán estar entre 12 y 14 grados por encima de lo que sería normal. Y mañana miércoles será otro día bastante cálido en toda la península. Fíjense cómo en zonas de Las Vegas del Guadiana, del Guadalquivir y también en zonas del Valle del Ebro podríamos estar hablando ya de alcanzar los 40 grados. Y esto continuará así también durante, por lo menos hasta el domingo, que es hasta donde nos llegan los modelos, con esta dorsal de aire muy cálido que se va recalentando poquito a poco y que a partir de mañana y sobre todo el jueves nos dejará un nuevo ascenso de las temperaturas. Gracias, Sergio. En Segovia, 8 meses después del vaciado de la presa del Tejo por riesgo de rotura, la Confederación Hidrográfica del Duero sigue sin facilitar al Ayuntamiento del Espinar los informes sobre las pruebas realizadas y la situación de la infraestructura. Desde el consistorio ya han acudido a los tribunales. Con la presa del Tejo así, completamente vacía, el Ayuntamiento del Espinar teme que la Confederación Hidrográfica del Duero actúe sin previo aviso y la deje inutilizable. Por eso han acudido a los tribunales. Por una cabezonería de alguien o por una mala gestión, acabemos como la presa de Beganzones, que vengan por la noche y con alevosía pues a dejar inutilizable la presa. Lo que hemos hecho ha sido poner un contencioso administrativo para pedir medidas cautelarísimas para que en el tiempo en el que la Confederación o el Ministerio no nos presente el resultado de todas las pruebas que han hecho en la presa, pues que no se puede hacer ningún tipo de actuación. Informes que solicitaron en febrero a la entidad y en marzo al Ministerio. Ante el silencio administrativo, al denegarnos esa documentación, lo que nos genera como ayuntamiento es una indefensión, que es lo que hemos pedido en el juzgado, en el TSJ, pues que se nos admita. Incertidumbre de cara al verano, aseguran, porque insisten, no tienen garantizado el abastecimiento de agua. Porque el pantano de Puente Alta, el que hay en Segovia, concretamente en Revenga, no da suficiente capacidad de agua para lo que gastamos todos los pueblos. Desde la Confederación Hidrográfica del Duero no han querido dar detalles a esta redacción sobre sus planes para esta presa. Sinfonía de bocinas en la ciudad. Conductores impacientes, el pan nuestro de cada día. Tocando el claxon, haciendo cosas que después las pensaré. ¿Pero cómo es posible? El encontronazo de uno con otro, a ver quién corre más. En Colombia es peor, acá son más decentes. Nuestra agresividad al volante es digna de estudio. Este, de la Fundación Línea Directa, dice que 3 de cada 4 conductores insultan habitualmente a otros automovilistas. La vida cotidiana te hace ser más irritable. Ese mal humor se salgan al volante. ¿Por qué no podemos descargarlo a lo mejor en otro sitio? Ahora ahí comiéndome el... Esa falta de autocontrol es solo uno de nuestros defectos al volante. También no respetar límites de velocidad o distancias de seguridad. La conducción no deja de ser también un reflejo del resto de nuestras actividades diarias. Una mayor concienciación, campañas de concienciación, pues van a acabar penetrando lo que es en nuestros hábitos de conducción. Se busca al que debería ser el conductor del futuro, el conductor sostenible, y estamos lejos todavía. En Castilla y León, el 70% de los conductores reconocen que no tienen ningún comportamiento ni ninguna conciencia de eficiencia a la hora de conducir o de llevar a cabo el mantenimiento de su vehículo. ¿Y qué podemos aportar cada uno para hacer de la conducción algo más agradable? Cuando vamos con nuestros hijos o cuando vamos con amigos, no reír la gracia cuando uno comete algún comportamiento de estos, de insultar o de agredir a otros. Empatía y respeto para conseguir que calles y carreteras sean más seguras. Cada
Cada vez son más los pensionistas en España y aunque muchos están deseando que llegue el momento de la jubilación, también hay otra parte de la población que prefiere retrasar el momento del retiro y eso tiene ventajas económicas. ¿Retrasar la jubilación, sí o no? Si tengo salud, sí. Creo que no. No lo haría. Si es un trabajo así, más o menos normal, sí. Es una duda que cuando llega el momento muchas personas se plantean, pero ¿merece la pena económicamente? Pues todo es echar números. Para empezar, estos son los incentivos por hacerlo. Se da un 4% anual por cada año que retrasas la jubilación, o también se puede dar una cantidad a tanto alzado. Es decir, un pago único por cada año cotizado de más o una subida que se notará mes a mes en la futura pensión. Incluso hay posibilidad de combinarlo. Si es una persona muy mayor, a lo mejor le interesa más una cantidad a tanto alzado. ¿Y de qué cifra hablamos? Pues todo depende de la base reguladora con la que hayamos cotizado y eso, claro, está en función del cargo y del salario. Para que nos hagamos una idea, tomemos como referencia de cálculo unos 1.000 euros. Ese 4% sería 40 euros por cada año. 40 euros más al mes. Si fueran 2 años demorando la jubilación serían 80 y si fueran 3, 120. Sí que es planteable, viendo la cantidad que te queda cuando te jubilas. Eso sí, hay un límite, 3.360 euros, que es la pensión más alta posible. Quien la tenga, que probablemente no querrá trabajar más. Cuanto antes mejor, aunque sea menos dinero. Que les jubile a su hora o un poquito antes. Para muchas personas, no hay ninguna duda. Y el Gobierno ha aprobado un decreto para facilitar la llamada jubilación flexible. Permite cobrar parte de la pensión y al tiempo seguir trabajando. La novedad ahora, también podrán acogerse autónomos y se amplían los incentivos económicos. Otra de las mejoras que hemos introducido con esta regulación es que se amplía la jornada laboral compatible con la pensión, permitiendo trabajar entre un 33% hasta un 80% de la jornada. Antes de la reforma, el porcentaje oscilaba entre el 25 y el 75%. En Valladolid hoy se ha hablado del futuro del sector de la construcción y de las nuevas oportunidades que tiene por delante. Una de ellas pasa por la llamada arquitectura industrializada, que además de agilizar los procesos puede ayudar a combatir el problema actual para acceder a la vivienda. Castilla y León, dicen los expertos, está bien situada. Mientras el problema para acceder a una vivienda va más, la construcción busca nuevas salidas. El sector de la construcción, que el sector de la obra civil debe ser relanzado. Y ese relanzamiento en gran medida pasa por adaptarse a los movimientos continuos que le rodean. Un cambio del sector y hacer las cosas de manera distinta y necesitamos instrumentos apropiados para ello. En esta adaptación hay un concepto clave, arquitectura industrializada, más avanzada y más rápida de configurar, que puede ayudar a frenar la situación actual de falta de vivienda. Castilla y León tiene talento, tiene empresas potentes y creo que puede liderar, ¿no?, esta transformación. Un cambio al que, asegura la Junta, está contribuyendo la Administración regional al apostar desde hace tiempo por este tipo de construcción en su parque público de inmuebles. Castilla y León sí se caracteriza porque ya tiene importantes empresas de construcción industrializada en nuestra comunidad, alguna más que acompañamos y apoyamos para su establecimiento. De todo ello se ha hablado en este encuentro de la agrupación de las empresas de Castilla y León que se dedican a la llamada industria del hábitat y la construcción eficiente. Una reunión donde también se han destacado las oportunidades que a día de hoy ofrece el sector de la defensa. Después de la euforia económica de ayer con el acercamiento entre Estados Unidos e Irán, hoy ha vuelto la cruda realidad. El precio del petróleo ha sobrepasado de nuevo los $100, después de los últimos ataques cruzados entre ambos países. Ante la situación geopolítica que atravesamos desde hace un tiempo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, en las segundas jornadas geopolíticas organizadas en La Granja, ha defendido que España es un país aliado serio tanto en la Unión Europea como en la OTAN. También ha asegurado que mantiene un compromiso firme con el derecho internacional y con las reglas de convivencia y alerta sobre lo ocurrido en Kiev el pasado fin de semana. Eso supone que se está fracasando 5 años de guerra. Ayer precisamente veíamos los terribles ataques a Kiev con un armamento, con un misil absolutamente sofisticado en la propia capital. El número de muertos que está habiendo en este momento en las zonas de la frontera después de 5 años es un toque de atención a todos.
En 2025, en Castilla y León, la dependencia se financió con un presupuesto que superaba los 900 millones de euros. De esa cantidad, la Junta aportó más del 60%, a pesar de que, por ley, el Gobierno central está obligado a hacerse cargo de la mitad. Según un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en nuestra comunidad se viene invirtiendo menos en dependencia, pero hay buena gestión del gasto. El secreto está en ser eficientes en el gasto y eso se consigue por dos vías. Por un lado, con los servicios de proximidad, los CEAS, y por otro, la coordinación entre la Junta de Castilla y León, las diputaciones provinciales, en el caso de los pequeños municipios, y los ayuntamientos de las ciudades, es de lo más ejemplar que hay en España. Siempre se ha dicho que la gestión de Castilla y León es eficiente y una gestión eficiente y rápida de la dependencia permite aprovechar al máximo el nivel mínimo de financiación del Estado. la brecha entre lo que aportan las comunidades y el Estado es cada vez más grande. Lo que reclamamos fundamentalmente es que el Estado aporte la financiación que la legislación establece en la dependencia, que es un 50%. Los expertos piden que se apruebe un plan de choque tal y como se ha hecho en años anteriores. Necesitaríamos unos 1.000 millones de euros más al año por parte del Ministerio para alcanzar el objetivo de cobertura y de intensidad que nosotros creemos que sería el adecuado. Castilla y León defiende su financiación. A la hora de hacer el gasto a la media nacional nos comparan con otras comunidades autónomas de régimen foral en las que no competimos con las mismas condiciones. Este año nuestra comunidad recibirá 3 millones de euros más por haber cumplido los objetivos de calidad. En Pascual hemos creado algo que escapa a cualquier definición. Imagina un batido que recuerda a un helado, pero que parece una suave crema con lo mejor de la leche. ¿Lo tienes? Pues tampoco es eso. Solo sabemos que se llama Pascual Lateado y que está buenísimo. Un placer que no se deja definir. Era un hombre con mucho carácter y una imagen muy reconocible y casi icónica. Ahora, a través de la mirada de grandes caricaturistas, podemos reencontrarnos con Paco Umbral en el Instituto Leones de Cultura, que acoge una treintena de obras de 20 artistas para mostrar trazo a trazo la personalidad arrolladora del escritor. Quería llamar un poco la atención de esta en concreto. Está mirando él y Gumer, que es de Ricardo Martínez, la ilustración, a la tierra. Bueno, eso fue de hace muchos años, pero es completamente actual. Esta exposición muestra la vida del que pudo haber ocupado la silla F mayúscula de la Real Academia Española, pero con el foco en su paso por León. Era flaco, era un reportero un poco perdido, buscándose la vida. Aquí encontró un aposento, un saber estar, y nunca lo olvidó. Hasta mediados de junio se podrá visitar Umbral trazo a trazo para recordar la importancia de la palabra bien escrita y del pensamiento crítico mediante la sensibilidad artística. Falta poco para que empiece la época en la que se suceden las fiestas patronales de muchos municipios y los pueblos suelen recurrir a sus banderas para la celebración, aunque no todos pueden porque hay algunos que no tienen directamente. Cerca del 25% de las localidades de Castilla y León no tienen sus propios símbolos. En el Ayuntamiento de Bolaños de Campos figuran 4 banderas, pero no tienen una del propio municipio. Cuando no tenemos la bandera del ayuntamiento, pues se pone la bandera de la Diputación. Tampoco tenían escudo. Estaba funcionando con el escudo de España. Lo aprobaron en 2024, protagonizado por este bien de interés cultural y lugar de encuentro. Cualquiera que vea el escudo de Bolaños sabe que ese escudo es de Bolaños porque lleva ese rollo que es el de aquí. Si todo el mundo llevamos lo mismo, pues hace un poquito más de unión. Estamos muy representados y orgullosos de ello. Antes de aprobarlo en el Pleno tiene que pasar por él. El cronista de armas de Castilla y León lleva 35 años asesorando a los ayuntamientos en sus emblemas. El primer requisito es sencillez, pocos elementos. La misión de un escudo o de una bandera es identificar. Entonces, una bandera que se puede identificar a 100 metros es perfecta. En su diseño no caben signos políticos ni elementos actuales. Reconstruir históricamente el pasado del municipio hasta el siglo XIX es fundamental. Por ejemplo, un coche no puede ir en una representación heráldica, ni un tractor. Una bandera, un escudo debe ser lo más neutral posible, de forma que
casi toda la población se pueda identificar. Pero bien por el pequeño tamaño del municipio o por el presupuesto, una cuarta parte de los pueblos de Castilla y León todavía continúa sin sus propias enseñas.